Sawabona, bienvenidos a esta nueva reflexión de cosas que hacemos en la vida o no hacemos en la vida y que deberíamos hacer. Hoy os voy a hablar del tiempo, una invención nuestra por razones prácticas. Es una ilusión. Si lo piensas bien, si sales de la Tierra y viajas por el espacio, no hay día y noche. Se acabó el tiempo, ya no hay tiempo. El tiempo lo hemos inventado nosotros para razones prácticas de llegar a sitios a la hora o quedar con personas o hacer una vida laborioso, nuestra labor, el día del trabajo. Fue inventado por nosotros. Es una ilusión. Y lo que quiero decir es que el tiempo nos ha hecho crear en nosotros el temor. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en lo que puede pasar en el futuro, que el 99% de las veces no pasa. Estamos preocupados de lo que vaya a pasar en el futuro basado en nuestras experiencias del pasado. Entonces, ¿qué pasa con el presente momento? No estamos en el presente nunca. Nunca. Siempre estamos pensando en el futuro. Siempre estamos pensando en una cosa que vamos a hacer el año que viene, las vacaciones, las navidades, el cumpleaños, cosas que vaya a pasar cada día, reunión que tienes con tu jefe. Siempre estamos pensando en el futuro. Nunca estamos disfrutando del momento. Y esto es lo que le vamos a hablar hoy. Bien, empezamos desde el principio. Nacemos. Bien, empezamos en el colegio. Ya estamos pensando en dónde vamos a llegar. Empezamos en el primero de primaria. Estamos pensando, tengo que pasar este curso para llegar al siguiente curso, al segundo de primaria. Entonces vas trabajando, vas haciendo las cosas, vas a estar pensando ya en el segundo. Llegas al segundo. En tercero ya empiezas a pensar ya en acabar primaria para llegar a secundaria, porque va a ser distinto cuando llegue a ser. Me voy a sentir distinto, voy a ser mayor, voy a ser mejor. Llegas a secundaria, no sientes ningún cambio y ya tienes un poco más de presión además, porque tienes que estudiar más, tienes que trabajar más, esperan más de ti. Pasas secundaria, llegas a la universidad. Ahora sí que tienes una decisión importantísima a una edad que no tienes realmente la capacidad de elegir lo que quieres hacer, lo que puedes hacer durante el resto de tu vida hasta tu jubilación. En un trabajo que probablemente no te va a gustar porque lo has elegido, porque tiene salida. Y tienes que coger un trabajo que haya muchos puestos, porque si no, no vas a trabajar y no vas a poder trabajar. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para disfrutar. Tenemos que disfrutar tanto del trabajo que no parezca trabajo. Para eso estamos aquí, ¿no? Para disfrutar de la vida. De ahí se trata, de disfrutar de la hora. Tú no vas a hacer un trabajo durante 30, 35 años, 40 años. A diario, todo el año, todos los años, y que no te guste, y que no disfrutes de ese tiempo. Entonces, cuando ya empiezas a trabajar, trabajas desde abajo, claro, eres un novato y tienes que trabajar como un burro y cobrar muy poco. Dicen, bueno, cuando sea jefe va a ser distinto. Subes por la empresa, llegas a jefe, estás igual. ¿Sigues metiendo más horas igual? Porque tienes más responsabilidades. Bien, cobras más, pero estás más horas. Y estás con más estrés. Tienes más preocupaciones, porque tienes más personas que dirigir. ¿Dónde está el disfrute en eso? No hay disfrute en eso. Y luego ya estamos 35, 40 años trabajando, llegamos a la jubilación. Mires atrás, ¿dónde está mi vida? Tengo 65, 66, 67 años
he trabajado toda mi vida y ahora voy a jubilar. ¿Y qué ha sido mi vida? No has disfrutado de ningún momento. Desde que empezaste el colegio, habrá momentos que has disfrutado puntuales y aún así probablemente estabas pensando en lo próximo que venga. No, esto no es así. Esto no es lo que hemos venido aquí a hacer. No podemos estar pensando constantemente en el futuro basado en las experiencias del pasado, preocupándonos de lo que puede pasar, que probablemente nunca pasa. Cada vez somos más impacientes para viajar, por ejemplo. Somos impacientes para todo. Queremos todo ya. Queremos hacer todo más rápido porque vivimos una vida muy rápida. Viajar, como decía, ahora viajamos mucho más rápido para llegar al destino y disfrutar del destino. Y el viaje, no viajas para disfrutar del viaje. Y todo el escenario que no has visto desde donde has salido del destino hasta donde vas, ¿qué pasa con eso? ¿No quieres verlo? ¿O simplemente vas de un sitio a otro y has visto dos sitios, donde vives y donde vas a estar de vacaciones? Todo el camino no has visto nada. El estrés del viaje, nada más. Pero cada vez queremos llegar más rápido, claro. Cada vez más rápido. Ahora vamos en avión, ahora vamos aquí, y cada vez el mundo se está haciendo más pequeño porque cada vez llegamos a sitios más rápido. Eso es bueno, por un lado, porque puedes viajar y ver sitios mucho más lejos, claro. Pero no estamos disfrutando de viajar. ¿Qué podemos hacer? Consejo. Esto es lo que yo he aprendido a hacer en los últimos años y he vivido mucho más de lo que viví en los 30 o 40 años anteriores, que es vivir el momento. ¿Cómo hacemos esto? Pues en todas las cosas que vayas a hacer, parar y ser conscientes que lo estás haciendo. Traer tu atención a lo que estás haciendo. Ahora la llaman mindfulness, que es estar en el presente momento, ¿no? Nuevos nombres, pero esto lleva muchísimos años. Los yogis llevan hablando de esto miles de años. Estar en el presente momento. No hay que ir más despacio, hay que ir más calmado a las cosas. Más calmados. Puedes hacer el mismo trabajo calmado que nervioso o que corriendo. Si estás en el presente momento, vas a cometer muchos menos errores, vas a hacer el trabajo mucho más a gusto y vas a conseguir hacer más durante el día. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cada vez que vamos a hacer algo, y estoy hablando de todo, no estoy hablando del trabajo solo, estoy hablando cuando te levantas. Cuando nos levantamos hacemos todo automático. Probablemente haces las mismas cosas todos los días desde que te levantas hasta que llegas al trabajo. Y sin pensar, porque está en la subconsciencia. Lo has hecho tantas veces que lo haces automáticamente, como respirar. Que es levantarte de la cama, probablemente vas al baño, vas dormido a la mesa, desayunas algo, vas a la ducha, pones la ropa y probablemente pones la ropa de la misma manera todos los días. Porque lo haces automático, entonces ni lo tienes que pensar. Más de una vez, a mí me ha pasado también, que vas al trabajo con dos calcetines distintos, porque vas automático, ves dos cosas de dos calcetines y que si se han doblado dos calcetines distintos, no te das cuenta, te los pones y te das, porque vas automático, no estás en el presente momento. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a estar, cuando te levantamos, vas al baño, te sientas en el desayuno, te paras un momento, te voy a disfrutar de este desayuno. Lo que tomes, si es tu café, puro veneno, si es tu té, si es tu leche, lo que sea, lo que estés tomando. Te sientas, cierras los ojos un momento, y dices, voy a disfrutarlo y saboréalo, siéntelo. Y dices, da gracias, tener gratitud en lo que haces. Es muy importante tener gratitud por todo lo que tienes y todo lo que haces todos los días, porque puedes hacerlo. Solo por poder hacerlo, debes tener gratitud.
Entonces, todas las cosas automáticas que normalmente haces automáticamente, hazlo. Bien, cuando te vas al trabajo, si vas en bus, si vas en coche, por ejemplo, vas en coche, ser consciente, estar presente cuando vas en el coche. Date cuenta de los árboles que están pasando, o si una persona quiere salir, dejarle salir. Si ves un niño jugando con su padre o su madre mientras que van al colegio, sonríe, disfruta del momento. Estate en el presente momento, date cuenta de lo que tienes alrededor, date cuenta de dónde estás, lo que estás haciendo. Es muy importante, porque no estás viviendo si no estás en el presente momento. He dicho esto muchas veces, que mucha gente tiene que despertar normalmente cuando llegan a los 40 años. Alrededor de los 40, algunos antes, pero la mayoría cuando llegan a unos 40 años. Alrededor de los 40. ¿Por qué? Porque de momento llegan a los 40 y empiezan a pensar en su vida. Y empiezan a pensar, he vivido más o menos la mitad de mi vida, igual un poco más, igual un poco menos, pero más o menos la mitad de mi vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué he sentido? ¿Qué he vivido? Puedes contar en una mano las cosas que has realmente disfrutado a tope, que recuerdas muy bien, qué bien lo pasé, que no sé qué bien lo disfruté. Puedes contar 5 o 6 cosas. Ahora, si haces lo que te estoy diciendo, que es estar en el presente momento en todo lo que haces, probablemente tendrás muchas más. No podrás contar ni con las 2 manos. Y mucho menos tiempo. Entonces empieza a vivir ya. Empieza a disfrutar de cada momento. Empieza a sentir cada momento. Otro consejo os voy a dar de esto, del tiempo, el estar en el momento, es el trato con las personas. Trata a las personas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Sí, bueno, sí, va, hala. No, trátales bien. Si alguien te pregunta algo, o alguien... el otro día, por ejemplo, me pasó a mí que estaba en la boca del metro y en 2 minutos me preguntaron 2 personas dónde estaban ciertas cosas. Y yo en ese momento había quedado y tenía, no prisa, pero tenía que llegar donde iba a llegar. Entonces, pero no, paré, les miré, les sonreí. Sí, está justo ahí, al otro lado de la plaza. Vas ahí, está ahí. Y al de 2 minutos me preguntaron otra persona, otra cosa. Sí, bajas por esta calle y luego tiras a la derecha y... ¿Sabes, no? Donde te digo, sí. Trátales con tu tiempo como si tuvieras todo el tiempo del mundo. No cuesta nada. No cuesta nada. Ser amable. Ser una persona que las personas les gusta estar contigo. Les gusta estar en tu presencia. Y todo esto tiene que ver con estar en el momento. Date cuenta de las cosas. Date cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Yo siempre he sido muy observador. Entonces yo me doy cuenta de todo lo que me está pasando a mi alrededor. Si alguien se tropieza, si alguien está sonriendo, si alguien está jugando con su hijo, si hay un árbol precioso. Que hace poco estuve en Londres y tuve la suerte de ir 4 días a Londres. Y estaba paseando por los parques y me di cuenta que las formas de los árboles, como no están podados, no están tocados por nadie, los parques en Londres son muy grandes y hay muchos. Es una cosa bonita que tiene Londres, tiene muchos parques preciosos y muchos animales. De hecho, había una ardilla que vino donde mí y me pedía comida. Obviamente no me dijo, dame comida, sino salió delante de mí en el camino y se me quedó mirando. Entonces me agaché, tenía una bolsa de plástico en la mano y moví la bolsa y vino donde mí y se me quedó mirando, pidiéndome. Dije, lo siento, que no tengo nada. Me miró y se fue. Esas cosas así que con personas que te cruzas cada día, que sea esos 2 minutos o 1 minuto que está contigo, que sea el mejor momento de su día. Eso es estar en el presente.
estar ahora. Vive. Porque si no vives en la hora, no vives. Toma este consejo, toma esta reflexión y piénsatelo. Es fácil. Al principio te costará porque hay momentos que estás muy estresado y tienes que correr y tienes que hacer cosas. Bien, hay momentos para eso y hay momentos que dices, vale, pues tengo que hacer esto. Bien, me voy a calmar. No voy a ir más despacio, sino me voy a calmar por dentro. Eso no quiere decir que vas a hacer menos, quiere decir que estás calmado, no estás estresado. No, te hay que hacer esto. Vale, esto lo apuntas, esto, vale, bien, lo hago. Y vas tranquilamente y lo haces. No te estreses. Ya estás pensando en el futuro, no me va a dar tiempo, porque la otra vez no me dio tiempo. Pensando lo que pasó en el pasado y lo que probablemente no pasará en el futuro. Calma, por dentro calma. Por fuera, trabajo. Por dentro, calma. Estar en el presente. Es el consejo de hoy. Sababona.